siguiendo con este importante simposio, la próxima conferencia es Cardiomiopatía de estrés, abordaje, diagnóstico, manejo y pronóstico, a cargo de la doctora Viviana Navas. Ella es médica en la Universidad Javeriana, realizó su posgrado de Medicina Interna y Cardiología en Cleveland Clinic, Florida, luego hizo un fellowship en falla cardíaca en Cleveland y actualmente es médica cardióloga y jefe de la sección de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco y soporte circulatorio de Cleveland. Bienvenida, doctora Villana, y muchas gracias por el apoyo. Buenos días, doctor Mendoza. Muchísimas gracias y buenos días a todos los participantes de esta conferencia. De verdad que, como siempre, es una alegría y un honor gigante participar de este tipo de eventos en Colombia. Gracias a la doctora Karen Dueñas por invitarme y la Fundación Cardioinfantil por siempre estar, no sé, a la vanguardia de la educación en Colombia, especialmente la educación cardiovascular. Bueno, les voy a hablar un poquito de la cardiomiopatía de estrés o Takotsubo, como se conoce así mundialmente. Es un tema que es muy relevante para esta conferencia que estamos dando hoy porque realmente es la cardiomiopatía que afecta más comúnmente a las mujeres. Y bueno, vamos a hablar un poquito por qué, cómo se diagnostica, cómo se maneja, cuál es su pronóstico. Entonces, a mí me gusta empezar con definiciones para que quede claro de lo que estamos hablando. Se le llama de formas diferentes. La forma como más común, más mundialmente conocida es la cardiomiopatía de estrés, pero como se conoció al mundo desde Japón fue como la cardiomiopatía Takotsubo, y ahora les digo por qué viene ese nombre. También se llama el síndrome del abalonamiento apical o el síndrome del corazón roto. Es bien importante saber que se caracteriza por una disfunción transitoria regional del músculo del ventrículo izquierdo. Como su presentación es muy parecida a cómo se presenta un infarto agudo del miocardio, pero cuando uno va a ver, no hay ninguna evidencia de enfermedad coronaria, de ninguna ruptura de placa o trombosis dentro de la arteria coronaria. Como les contaba, el término Takotsubo viene de Japón. Le pusieron así porque en su forma más común, que es la forma apical, se parece a una trampa para pulpos. Entonces, de ahí viene el nombre. Fue descrita primero en Japón en 1990 y desde entonces como que la hemos empezado a reconocer. O sea, realmente al principio era algo que no diagnosticábamos muy comúnmente porque simplemente no pensábamos en ello. Ocurre más o menos en 1 o 2% de los pacientes que se presentan a una sala de emergencia con un cuadro que consiste y que nos hace pensar en un síndrome coronario agudo o un infarto agudo del miocardio. Ya tenemos consensus, un documento de consensus de la Sociedad Europea de Cardiología que fue publicado en el 2018 y todos nuestros guidelines para el manejo y el diagnóstico de estos pacientes son seguidos por el consenso. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? Y esa es la razón por la que esta charla está incluida en esta conferencia. Es mucho más común en mujeres que en hombres, pero no es un poquito más común, es mucho más común y predominantemente en mujeres mayores. Entonces, existe un registro internacional de cardiomiopatía de estrés o Takotsubo, que es un consorcio de 26 centros en Europa y Estados Unidos, y en estas últimas estadísticas que sacaron tenían más o menos 1.750 pacientes. De esos, el 90% de pacientes que fueron diagnosticados con cardiomiopatía de estrés eran mujeres y la edad media era más o menos de 66 años. Hay una revisión que fue publicada en Circulación en el 2008 de unos estudios prospectivos y las mujeres, el porcentaje de mujeres con cardiomiopatía de estrés en este grupo era del 80 al 100% de los casos, con una edad media de más o menos 61 a 76 años. Entonces, todo lo que vemos comprueba que es mucho más común en mujeres, más o menos el 90% de los pacientes que se presentan con cardiomiopatía de estrés son mujeres y la edad media es más o menos 65 años. Ahora, la patofisiología, y no me voy a quedar mucho explicando esta parte porque realmente todavía no la entendemos bien. Sabemos que tiene algo que ver con la conexión de nuestro cerebro con nuestro corazón, que probablemente tiene algo que ver con un aumento sanguíneo en las catecolaminas,
Pero por qué a algunas personas les da y a otras no, no sabemos. ¿Por qué le da a las mujeres más comúnmente? Tampoco está muy claro. ¿Por qué le da más comúnmente a mujeres posmenopáusicas? No sabemos tampoco. ¿Por qué afecta específicamente la parte apical del corazón más comúnmente? Tampoco sabemos por qué. Pero bueno, la teoría es que ese aumento en las catecolaminas puede producir un daño al miocito directo, puede producir también vasoespasmo de la arteria coronaria. Esto se debe a la hiperactividad simpatética y también puede afectar la microvasculatura coronaria y producir disfunción endotelial. Entonces, probablemente no está claro porque es una combinación de muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabemos exactamente por qué a algunas personas les da y otras no, y en la forma que da en el corazón. Entonces, como les comenté, ustedes comúnmente van a ver, es una mujer posmenopáusica que viene con evidencia de algún estrés, ya sea emocional o físico reciente. Los síntomas más comúnmente que como se presenta es dolor de pecho, dificultad respiratoria, que inmediatamente les hace pensar que está teniendo un infarto. Hay cambios electrocardiográficos, la troponina generalmente está positiva, generalmente no son troponinas extremadamente altos, y no lo puse acá, pero el ProBNP también está elevado y en algunas ocasiones bastante elevado. Su aumento es mucho más significativo que el de la troponina. Si le hacen un ecocardiograma a ese paciente, van a ver disfunción de la pared del ventrículo izquierdo. Si le hacen una angiografía, probablemente no va a haber enfermedad coronaria aguda y lo importante que hace parte de la definición es que la disfunción del ventrículo izquierdo va a ser reversible en días a meses. La presentación atípica es de 10 a 30% de estos pacientes se presentan sin ningún tipo de estrés emocional o físico, el 10% son mujeres jóvenes y 5 a 15% son hombres. Entonces, el electrocardiograma. La presentación más común de electrocardiograma es la elevación del segmento ST, por eso esos pacientes generalmente terminan yendo directamente a la sala de cateterismo para hacer una angiografía. Se ve más o menos en 44% de los pacientes en el registro internacional. La depresión del segmento ST es menos común, solamente más o menos en 8% de los pacientes, y otros hallazgos son cambios del QT, cambios de la onda T, que no son característicos ni típicos y en un porcentaje muy bajo. Les quería mostrar, este es el electrocardiograma de la última paciente que tuve con cardiomiopatía de estrés. Estos electrocardiogramas generalmente son electrocardiogramas bastante anormales, o sea, se va a reconocer fácilmente que realmente algo está ocurriendo. Es muy raro ver un paciente con cardiomiopatía de estrés con un electrocardiograma normal. A ver si esto se mueve. Bueno, ustedes ya saben más o menos cómo se ve un ecocardiograma en esta cardiomiopatía. Ven cómo el segmento apical es básicamente la parte que no se mueve y la parte basal del ventrículo izquierdo puede estar un poquito hiperdinámica. Entonces, casi que dependiendo de qué parte del ventrículo izquierdo afecte, bueno, casi que se clasifica en tipos. El tipo apical, que es la forma más común, como les comentaba, se ve más o menos en el 82% de los pacientes. Y de ahí viene el nombre Takasubo porque se parece a la trampa, etc. Las variantes menos comunes es la de la mitad del ventrículo izquierdo. Aquí ustedes la ven, cómo se distribuye. Solamente afecta la parte media. Es la segunda más común. No afecta normalmente la apex ni la parte basal y se ve más o menos en el 15% de los pacientes. La basal, que realmente es completamente lo reverso a la apical, afecta la base del corazón y el ápice está normal. Y la parte focal realmente es muy, muy poco común, menos del 2% de los pacientes la tienen. Y ver una cardiomiopatía por estrés global realmente muy, muy raro. O sea, puede que es muy difícil hacer ese diagnóstico porque es tan raro que probablemente lo que sea es otro tipo de cardiomiopatía, como algo viral, algo transitorio de otra forma, pero no por estrés.
Obviamente cualquier tipo de imagen que te dé una imagen buena del ventrículo izquierdo va a ayudar con el diagnóstico. Normalmente lo primero que hacemos es el ventriculograma en el laboratorio del cateterismo y ahí es donde se hace el diagnóstico porque la mayoría de pacientes van directamente porque se piensa que están teniendo un infarto agudo. Pero bueno, después se hacen los ecocardiogramas, si queda duda, si todavía hay alguna pregunta de qué es lo que está ocurriendo con ese paciente, la resonancia magnética es bastante útil y también se pueden hacer estudios nucleares cuando de pronto el paciente no fue para cateterismo, pero todavía queremos fijarnos que no haya enfermedad coronaria y ahí se puede ver también la hipoquinesia del ápice. Entonces, cuando nos ponemos a comparar los patrones típicos con los atípicos generalmente se muestran en pacientes más jóvenes. Lo que tienen son depresiones del segmento ST. Es más común que tengan enfermedad neurológica asociada. La reducción de la fracción de eyección es menor que en la forma típica y la mortalidad en el hospital es más baja que en la forma típica. Entonces, se creó el Intertact Diagnostic Criteria. Ahora les voy a mostrar, hay como un score que se creó que da puntos y eso nos aumenta o nos disminuye la probabilidad de tener la cardiomiopatía por estrés. Pero bueno, básicamente el resumen es que los pacientes muestran disfunción ventricular transitoria, ya como saben, de diferentes tipos, pero la más común es la apical. Historia de algo emocional o físico que lo produce. Los pacientes con problemas neurológicos agudos como una hemorragia subaracnoidea o una embolía cerebral también pueden presentarse, que es lo que se llama cardiomiopatía por estrés secundaria, que es la que se produce en pacientes que ya están dentro del hospital y algo agudo les ocurre, como sepsis o problemas neurológicos. Anormalidades del electrocardiograma, como les mostré, más comúnmente elevación del segmento ST, biomarcadores positivos, troponina principalmente y el ProBNP. Puede haber enfermedad coronaria, pero como les digo, no se encuentra esa cosa aguda de una ruptura de placa o un embolismo. Los pacientes no tienen evidencia, hay que fijarnos que no tengan evidencia de algo infeccioso que esté produciendo una miocarditis aguda y generalmente son mujeres posmenopáusicas. Entonces, basados en todas estas características, se creó el Intertact Diagnostic Score que nos da puntos dependiendo. Entonces, como ustedes ven, y la razón por la que estamos dando esta charla hoy, si se es mujer ya de base, entrando por la puerta de emergencias, ya tengo 25 puntos por ser mujer. Si tengo historia de algo, de algún estresor emocional o físico, el emocional, que es el más común, nos da 24 puntos y el físico nos da 13 puntos. Si no hay depresión del segmento ST, 12 puntos. Si hay un desorden, una enfermedad psiquiátrica, 11 puntos, enfermedad neurológica, 9 puntos, y prolongación del segmento QT, 6 puntos. Entonces, como ustedes ven, se suman 100 puntos, entre más puntos tenemos, más aumenta la probabilidad de tener una cardiomiopatía por estrés o TACASO. Entonces, ¿qué es lo cuáles son los pacientes que están en riesgo? Y aquí, como ustedes ven, si vemos todos los factores emocionales o físicos que pueden desencadenar la cardiomiopatía, realmente todo está incluido, o sea, desde la depresión hasta la ansiedad, hasta los ataques de pánico, hasta algo agudo que pueda estar ocurriendo, inclusive algo que produzca muchísima felicidad en un momento agudo puede producirlos. Y pues la parte física, realmente la mayoría de órganos, alguna enfermedad severa en ese momento, pero generalmente los problemas neurológicos son los más comunes. Pero también, por ejemplo, sepsis, problemas infecciosos pueden, o por ejemplo, esa exacerbación de EPOC puede producir la cardiomiopatía por estrés. Entonces, ¿quién está a riesgo? Pues ya lo sabemos que son mujeres posmenopáusicas, pero pues realmente cualquier persona que esté viva, porque todos podemos estar sometidos a cualquier tipo de estrés, ya sea físico o emocional. Entonces, ¿cómo se maneja? Lo primero que tenemos que ver cuando el paciente llega a urgencias, pues realmente los síntomas van a ser casi que de un infarto agudo o de un síndrome coronario agudo. Obviamente el primer test que se hace es el electrocardiograma.
Entonces, me voy a ir por el ladito derecho de esta gráfica, que es el paciente que es poco común, que es el menos común, que es el que no tiene elevación del segmento ST. Ahí ya le hacemos el Intertac Diagnostic Score. Si tiene menos de 70 puntos, el riesgo es de bajo a indeterminado, pero si es más, entonces probablemente es una cardiomiopatía por estrés. De ahí le hacemos un ecocardiograma y si vemos, ya se puede ver la parte apical, que es la que está disfuncional, que es la más común, pero como ustedes saben, se pueden ver otras formas. Si vemos eso en el ecocardiograma y el paciente está estable, probablemente le hagamos una tomografía, eso es lo que ellos recomiendan para fijarnos. Acuérdense que este es un diagnóstico de exclusión, siempre tenemos que darnos cuenta que realmente no hay enfermedad coronaria. Entonces, ahí se termina. Si no hay enfermedad coronaria, bueno, se para. Obviamente ahí se empieza el tratamiento para cardiomiopatía por estrés. Si hay elevación del segmento ST, va directamente a cateterismo. Si hay una lesión coronaria, obviamente ya el diagnóstico pues, no es de cardiomiopatía de estrés, pero si las hay, tenemos que fijarnos. Si no hay problema coronario, tenemos que fijarnos que no haya otras cosas como una miocarditis infecciosa. 5 minutos, doctor. Ok. Entonces, si nos damos cuenta que no es una miocarditis y que no es enfermedad coronaria, ahí confirmamos la cardiomiopatía por Takotsubo. Ahora, ¿qué tan comunes son las arritmias? Realmente no son tan comunes, pero sí pueden ocurrir. 78% de los pacientes no tienen arritmias. Si tienen, la más común es la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular, la incidencia es baja, solamente del 2%. Entonces la pregunta es, ¿esto benigno o no? Realmente lo más común es que sí sea benigno, que el paciente se mejore. La complicación más común agudamente, ok, nos quedan 5 minutos, es tener falla cardíaca aguda. Pero las complicaciones moderadas son la fibrilación auricular y las raras son las arritmias. Entonces, ¿qué hace que el pronóstico sea adverso en el hospital? Que el estresor sea físico, que también tenga un problema neurológico psiquiátrico, que la troponina esté muy alta durante la admisión, que la fracción de eyección sea de menos del 45% o que sea hombre. Les va peor a los hombres. Aquí hay un poquito el resumen del manejo, pero realmente se trata como un paciente de falla cardíaca. Si la forma es apical, nos tenemos que fijar que no haya obstrucción del LVOT, y si la hay, tenemos que tener cuidado cuando demos los diuréticos o nitroglicerina en estos pacientes. De resto, se trata como una falla cardíaca aguda. Las arritmias se tratan de la misma manera, tratando de no dar nada que prolongue el segmento QT. Y yo le doy a estos pacientes ACE inhibitors, inhibidores de la ECA y beta bloqueadores, como trataría cualquier otro paciente con falla cardíaca y disminución de la fracción de eyección. Realmente, si ustedes ven todos estos estudios, y voy a correr un poquito, nunca se ha demostrado que los pacientes en beta bloqueador les vaya mejor. O sea, parece que simplemente la cardiomiopatía se mejora solita, pero si el paciente está en falla cardíaca, se debe tratar como un paciente con falla cardíaca aguda. Las comorbilidades más importantes son la hipertensión, se ve mucho en pacientes con hipertensión, pacientes fumadores y, como les conté, pacientes con estresores psicológicos. El pronóstico, si le da a una persona una vez, es muy parecido a una persona que nunca lo ha tenido, pero si le da a una persona cardiomiopatía por estrés y además tiene enfermedad coronaria, el pronóstico es peor que una persona con enfermedad coronaria solamente. Aquí ustedes ven el pronóstico a largo plazo es mejor que un paciente con enfermedad coronaria, pero peor que un paciente que nunca ha tenido una cardiomiopatía por estrés. Y aquí es como les va más o menos a los 10 años. Realmente es peor que alguien que nunca le ha dado, pero no es tan diferente a la población general. Entonces se presenta como un infarto agudo del miocardio, con dolor de pecho, dificultad respiratoria. Se precipita por un factor emocional o físico, lo que es una respuesta anormal a la elevación de catecolaminas. No está muy clara la patofisiología exacta, mucho más prevalente en mujeres posmenopáusicas. Hay disfunción del ventrículo izquierdo apical en más del 40% de los pacientes.
Hay formas atípicas, puede ser fatal, pero no es lo común. Muchas gracias. Gracias, doctora Viviana, por excelente presentación.